principal de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para diálogos y como les habíamos informado está con nosotros el doctor Diego Delgado Jara, un activista político, yo diría un militante de la actividad política que ha sido asambleísta, todo el mundo lo recuerda en esa actividad, fue candidato a la presidencia de la República, pero además no deja, y eso es bueno para el país, de trabajar en su pensamiento y de aclararnos en algunos casos las cosas que a veces no terminamos de ver. Diego, buenas tardes, bienvenido. Bueno, la consulta pasó, y yo le había dicho a usted antes de la consulta una evaluación, un promedio de un 65-32%, podríamos decirlo, pero en ese promedio de cada una de las preguntas tenemos una provincia como Manabí, que tiene casi mitad, ¿no? 50 y pico, que es la que le hace crecer en el promedio nacional también al presidente. Una primera apreciación de lo que ha sido estos resultados. Bueno, bienvenido. Primero un agradecimiento al medio de comunicación y a usted, Francisco, y un saludo a todos quienes escuchan o miran este programa. Yo creo que es necesario hacer un análisis absolutamente objetivo de algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo podría entenderse que en la pregunta cuarta, que se refiere que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, saquen el 26%? Es decir, 1 de cada 4 ecuatorianos estaría de acuerdo que hayan violaciones y no prescriban. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido común eso? No, ¿Tiene sindéresis? Pero primero, puede ser una posición política. Pero no puede plantear... Ya, decir, así. Ya. Digamos, la posición política tiene también límites en la capacidad reflexiva de lo que le preguntan. Pero los fanáticos tienen ese problema. Es que eso tiene una explicación. Sí. Durante 124 meses el presidente Correa tenía las sabatinas que duraban de 3 a 4 horas, que era un bombardeo ideológico unilateral, utilizando las 11 tesis de Joseph Goebbels para lavar el cerebro a la gente, y a la vez tenía lo que también hubo en Alemania desde el 28 de febrero del año 1933, lo que era el silenciamiento a los medios de comunicación. La ley orgánica de comunicación, quiero recordar, que estaba hecha para silenciar, para castigar, para, bloquear cualquier tipo de opinión que tuviese la gente y sobre todo medios de comunicación. Y allí existen normas que son una monstruosidad, pero propias del medioevo. Permítame demostrarles. Por favor. El famoso caso de lo que llaman el linchamiento mediático. Con el linchamiento mediático, si hubiese existido en la década del 70 en los Estados Unidos, que no hay hasta ahora, el señor Richard Nixon jamás hubiera perdido la presidencia de Estados Unidos después de mandar a robar la documentación del Partido Demócrata en el edificio Watergate en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Washington Post sacó 11 veces noticias en serie en base a la información que le daba Garganta Profunda, que era un miembro del FBI, que decía que cómo puede el FBI estar dedicado a robar. Por ejemplo, eso está en la ley del señor Rafael Correa, que es un hombre además que yo quiero recordar de concepciones fascistoides. ¿Por qué lo digo? Recuerden que es el único presidente del planeta que tuitea a Heil Hitler y que le pide el Congreso Judío de América Latina que se retracte, que cómo puede hacer esa propaganda. Y es el único gobierno que manda a poner sellos con esvástica a los presos. Pero espérese un ratito. Pero usted diría que la página, la pregunta cuarta... La cuarta, de la violación. La cuarta, ¿usted cree que es consecuencia de estos 10 años del estado de propaganda? Mire, por lo tanto... en parte sí, en gran parte. ¿Por qué? Porque no ha habido nadie quien les haga una campaña de esclarecimiento. Ellos han bombardeado ideológicamente de esa manera,
porque tienen además, acuérdese, 300, 400 emisoras a las que les invitaban a que entren en la red o en la cadena informativa. Habían 70 a 80 canales provinciales, más los nacionales, y el que opinaba indebidamente, pues sencillamente había la sanción. Para eso había la Supercom. Y le doy el otro ejemplo de lo que es la política monstruosa, regresiva del gobierno de Correa. Mire, dice de que no puede opinarse respecto a delitos que existan mientras no haya sentencia. Así es. Con esa norma en la década del 80, con Félix Cordero, no hubiese nadie en el Ecuador sabido el caso Restrepo. Yo quiero recordar que en 1955, el 1 de diciembre, le metieron presa a Rosa Parks y el pastor Martin Luther King fue a las radios en Mississippi y se fue justamente en varias zonas del centro de los Estados Unidos a denunciar justamente el hecho de que por ser negra le habían a ella encarcelado al no ceder el asiento a un blanco. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él podía hacer eso porque no había una norma con la que metió Correa que decía que si no hay sentencia, nadie puede realmente hacer una opinión o hacer relación a un hecho que no está. Peor ahí mencionar un nombre. Cuando le metieron preso a Martin Luther King, cuando le metieron preso a Nelson Mandela. Ese es el gobierno de Correa. Eso la gente tiene que saber. Entonces, primero el bombardeo ideológico. Ya. No ha habido, por ejemplo, en muchas partes del país la posibilidad de aclarar. Han habido medios de comunicación que han podido hacer algún tipo de esclarecimiento. Pero sobre con todo el caso, limitaciones. con limitaciones, por decirle algo. A ver, pongamos 5 emisoras o 10 en el país. ¿Qué es al lado de 400 emisoras? Claro. Primero. Segundo, los canales de televisión. Tercero, no siempre invitan además a la gente que está resuelta a develar las cosas como son. Primero. Segundo, hay gente que quería que gane el no. Por ejemplo, todos los que han cometido corrupción en el país querían o no que gane el no para que no le muevan a ninguna de las autoridades que nombraron con el Consejo de Participación Ciudadana. Querían quedarse. Pero no solo quedarse, claro, sino que el artículo 208 de la Constitución dice que el Consejo de Participación nombra 7 miembros a través de las organizaciones sociales. Pero el gobierno primerito se hizo cargo de cogerse las organizaciones sociales y legalizó a la UNE. Hizo una organización de maestras y maestros por la Revolución Ciudadana. Frente al Frente Unitario de los Trabajadores creó otro organismo. Creó un organismo paralelo a la CONAIE. Entonces ellos tenían eso en la mano, tenían sus candidatos y decidía todo quién. El Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién elegía el Consejo Nacional Electoral? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 12. Habían hecho un entramado para adueñarse del Estado. Eso era una trampa. Eso era una argolla, una rosca, una trinca mafiosa, porque utilizaron al Consejo de Participación para tener un sistema de impunidad organizado en el país. Es todo. Diego, 2 preguntas han hecho, digamos, de esta consulta y referéndum que marcan una cosa. La una que es respecto al Consejo de Participación y respecto a la reelección. Y en esas creo que hay una mayoría suficiente, más de 65 puntos. A ver. ¿Usted creería que eso le da ya una definición al expresidente Correa? Aunque uno dice... Están descuidándose la pregunta primera. Ya. La primera pregunta dice textualmente, cuando una persona condenada por actos de corrupción, ¿sí? Se condena a su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de los bienes, como dice el anexo 1. Primero, el señor presidente Rafael Correa, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución, él nombró a todos los ministros e incluso le nombró al señor Jorge Glass como su administrador, su recaudador o, si quieren, su hombre de confianza, para que él firme lo que él no quería firmar o que coordine lo que él no quería coordinar. Está clarísimo eso. Primero. Segundo, yo quiero recordar que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2 artículos, el 5 dice que toda empresa pública tiene 3 miembros. El delegado del presidente, el ministro que nombre presidente o su delegado, que nombre presidente. Es decir, el 100% de la representación de toda empresa pública era Correa. Sí, yo tengo aquí la ley, lo puedo mostrar si quiere. Sí. Primero, armaron así. No solo eso, el presidente Correa, si es que hubiera en el Ecuador autoridades independientes, estaría preso. Y él lo reconoció desde el ático, dijo que si no tuviera el fiscal, refiriéndose a Carlos Vaca,
él estaría con orden de prisión, porque no hace falta ser brujo, no hace falta ser pariente de Mandrake el mago, no hace falta tener don de la clarividencia ni de la premonición. Él sabe lo que ha hecho, él es el responsable de muchas cosas. Y prueba de eso sería, ¿qué cosa? Prueba de eso sería, por ejemplo, las sabatinas. Se está diciendo todo lo que ha pasado en el país y tienen que coger esas grabaciones y demostrar que él sabía todo del famoso gasoducto desde Guayas a Cuenca. Perdóneme, pero hay 3 normas que deben aplicar y con las cuales él iría preso. Él dio un discurso y dijo pero que no solo era eso. la obra más claro, él grande, sabe además para... Pero su secretario jurídico dice que no era tan esencial, aunque lo que sí se dieron cuenta es que se habían llevado demasiado. Mucha que había plata. Un sobreprecio de más. A lo mejor hay algunas declaraciones que da la impresión, como dice, ahora te cobro para que no me diste mi parte. Veré un ratito. Me da la impresión. Verá, artículo 233. ¿Por qué Correa debe ser enjuiciado? Y si es que con el Consejo de Participación que nombre el señor licenciado Lenín Moreno, no logran cambiar para tener una corte independiente, fiscal confiable y autoridades confiables, la responsabilidad será del señor licenciado Lenín Moreno, al que también le podrían aplicar estas normas que deberían ser aplicadas a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Son 3 normas, les ruego que tomen atención. Primera norma, artículo 233 de la Constitución. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, como delegarle al señor Glass, sea dueño y señor de todo lo que tiene pues ahí todos sus representantes, a su mano, ¿sí? O por sus omisiones. Omisiones, o sea, no actuar cuando debería haber hecho. Dice, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. ¿Quién nombra a todos los ministros? Rafael Correa. ¿Quién nombra a todos los miembros del directorio de todas las empresas públicas que firmaron los contratos? Rafael Correa. No se movía nada absolutamente en el gobierno de Correa que no era con la venia de él. Si el señor Long hubiera por la cuenta de él haber sacado la información para tratar de darle un codazo a Lenín Moreno por el 1.400.000 del primer año de labores en Ginebra, le hubiera sacado de una patada, señor, no demoraba la sabatina siguiente, pero eso era hecho con la venia de Correa, por eso salió la información y por eso Long se quedó. Primera norma. Segunda norma, que quiero además recordar que lo que dice justamente... norma constitucional, ¿sí? Y en concordancia, artículo 11... Numeral 4 dice, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Por lo tanto, aquí no puede haber impunidad. Segunda norma que le deberían aplicar a Correa y que si los asesores del señor Lenín Moreno no le ayudan a preservarse, a hacer bien las cosas, le podrían a él también un día poner, como lo podrían hacer a Galo Chiriboga, el ex fiscal, que tenía toda la información el 3 de febrero. Hay una investigación de Robinson Boscamo, un periodista del Expreso, en las primeras 439 páginas que llegan de Estados Unidos, toda la información que ahora se sabe y había. Uno, y también al nuevo fiscal y a otras autoridades. ¿Qué es lo que dice el artículo 42, numeral 1, literal B? Código Orgánico Integral Penal, o sea, lo que ellos aprobaron sin leer, porque hay un artículo que les permite aprobar 500 o 1000 o 2000 artículos. Antes era levantando la mano, ahora se agachan para aplastar el botón. Espérese un ratito, vea lo que dice. Autores, responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. 1. Autoría directa. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Quienes hicieron el contrato de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Quienes gastaron 1.528 millones en la refinería del Aromo, que no tiene ni una pared, solo está aplanado el terreno. ¿Quiénes son los que debían haber controlado que no se lleven $4 por barril que exportaba el país? Que son las denuncias de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez y de otros legisladores y de otras personalidades. Eso tenía que hacer Correa y no lo hizo. No vienen con el cuento, además, de que va a declarar en Guayaquil porque no quiere que declaren en Quito porque ya asoma Fernando Villavicencio. Es todo amarrado aquí, esto es trucado, señores. Esta es la segunda norma. Y la tercera norma, artículo 23, que era el antiguo artículo 12 del Código Penal anterior. ¿Qué es lo que dice el artículo? Óigase, por favor, artículo 23, inciso segundo. Mire lo que dice. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. ¿Quién es el responsable? Rafael Correa.
¿Ya? Podría ser Lenín Moreno si no hace las cosas bien, porque si le dejan escapar, le dejan la impunidad, no nombran una corte independiente. Y además otra cosa que yo quiero recordar de pasito, el señor licenciado Lenín Moreno, ¿sí?, que tiene en sus manos el destino del país en muchos aspectos y que hay que reconocer el hecho de que ha permitido que se conozcan las cosas. Y este domingo le acaba de dar la mayoría del país una llave también para que abra la puerta. Le da la posibilidad de que levante el pestillo, puede deshacerse de las gentes que él considera que no son propicias para el bienestar del país. Debería, yo pienso que desaprovechó él una ocasión inmejorable. ¿Eso será un rompimiento con el partido de él? Señor, que acaba de él se debe a la República. Él es el presidente del partido también. Él se debe a la República. Lenín Moreno no será juzgado por los amigos y el círculo de Correa. Él será juzgado por el pueblo ecuatoriano, esta y las futuras generaciones. Hasta el momento le van a reconocer que al quitarle, digamos, las manijas de acero de la garganta de los medios de comunicación, el pueblo sabe ahora algo. Pero no es suficiente, porque además hay una cantidad de cosas que yo quiero que recuerde. ¿Por qué en Manabí pudo haber tenido tanto éxito el no en relación? Por lo menos porque hay gente que quería ser candidata pues, a diputados, a asambleístas, querían ser a lo mejor presidentes de los municipios, ser prefecto, una cantidad de cosas, porque las preguntas lamentablemente, pienso yo, estaban mal hechas. Lo que Correa el 3 de diciembre del 2015 eliminó o que quiso él imponer era solo la elección de él, pues. Claro. ¿Por qué metieron ahora todo lo que es de los alcaldes, de los diputados, asambleístas? Perdóneme, el señor Edward Kennedy estuvo 40 años o no en el Congreso de los Estados Unidos como senador. El señor Winston Churchill estuvo, ¿no? Y eso da garantía para especialización. A mí me parece de que una cosa es la presidencia de la República y otra cosa son otras funciones. Pero parece que si no preguntaban así la gente... No, señor, yo pienso que se equivocaron.Nosotros le hicimos llegar el 26 de septiembre, a nombre del Movimiento Colectivo Ecuador Libre y Eterno, una propuesta, aquí está con el sello, en la presidencia de la República. Mire, con una pregunta se iban todas las enmiendas del 3 de diciembre, incluyendo la de los medios de comunicación, que es servicio público. Como servicio público. Dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo que se declaren inconstitucionales todas las enmiendas que, reformando la Constitución de la República y violando los artículos 441 y 442 de la misma, que obligan a la consulta popular, se aprobaron sin consultar al pueblo ecuatoriano el 3 de diciembre del 2015, sí o no? Y ahí se acababa todo. Otra pregunta que, mire, podía haber abierto todas las cosas. Pero eso diríamos ya está. Con estas que estamos, Diego, ¿qué hacemos? El señor presidente de la República acaba de pasar una cosa esta mañana, digamos el día de ayer. La Corte Interamericana acaba de decir que esta denuncia presentada por el señor vicepresidente del actual Consejo de Participación Ciudadana y exfuncionario del gobierno de Correa, le dan paso para que la Corte Interamericana resuelva. Y claro, eso nos lleva a una cosa, Diego, que el correísmo está en acción, que está trabajando, que está pasando seguramente alguna factura a las Estoy convencido que el correísmo tiene más plata que el Estado, porque ellos tienen la plata. Yo quiero recordar algo, aquí tengo el informe que presentó la Comisión Nacional Anticorrupción. Esa comisión señala que en el Ecuador, la cantidad que se ha desaparecido, que se ha evaporado, son 35.695 millones de dólares. Significa más que el presupuesto del 2018, más que un presupuesto del Estado, que se han llevado. Sin déficit y sin necesidades de financiamiento. Y ellos tienen la plata. Ellos tienen la plata. Y a lo mejor tienen en lingotes. Y a lo mejor tienen en varias partes del mundo porque firmaron 2 convenios. Uno mediante el cual pueden entrar con pasaporte especial o diplomático, y otro que si llevan un certificado que ya pagaron tributos no vuelven a pagar, primero. Segundo, ¿por qué Correa está asustadísimo? Porque si es que hay un juicio verdaderamente independiente, él tiene que responder, él tiene que ir culpable. Y la primera pregunta, quiero recordar, ¿qué es lo que dice? Dice que ya no podrán participar en actividad política los que estén involucrados en actos de corrupción. ¿Quién era el jefe de la orquesta? ¿Quién es el que cambió las leyes? ¿Quién daba los decretos ejecutivos a dedo? ¿Quién eliminó delitos
como por ejemplo el caso del prevaricato para los servidores públicos, para que no respondan por cualquier violación legal. ¿Quién puso el Código Orgánico Integral Penal junto a la Secretaría Jurídica de la Presidencia los requisitos para que la Contraloría tenga que previamente, aceptar para poder seguir un juicio? Pero entonces, el presidente Correa y los correístas no han leído o no quieren entender lo que en este momento les vamos a decir. Toda persona condenada por actos de corrupción quedan inhabilitados para participar en la vida política. Por lo tanto, ese es el artículo que les debe a ellos asustar. Además de otra cosa, no es verdad, yo le puedo demostrar, y tengo la información aquí, no es cierto que Alianza País ganaba las elecciones. Ellos tenían siempre los registros electorales inflados. Y quiero recordarle algo, desde el mes de octubre del 2010... Había más de 1.617.000 votantes adicionales, espere. ¿Por qué cree que el señor Mangas dijo que no han ganado la primera ni la segunda vuelta? Recién esta tercera vuelta creo que tienen, porque hay apoyo de otros sectores. De todos. Espérese un ratito, pero además una cosa adicional. La primera vez que fue reelecto, acuérdese que apareció el Centro Paralelo de Digitalización de Digital Team, una empresa que tenía 221 computadoras con 221 digitadores en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en la Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Pote. ¿Se acuerda? Sí. Así ganó. Y luego hicieron, a mi modo de ver, otro procedimiento turbio e irregular para llevarse 100 asambleístas en el 2013, mire. Y nos estuvieron discutiendo. Pero otras perdóneme, cosas. 100, cuando era candidato Alberto Acosta, la doctora María Paula Romo, César Rodríguez, estaba la señora Manuela Gallegos, estaban, varios ciudadanos reconocidos con trayectoria, sacaron 80. En Guayas el candidato era Gustavo Darquea. Claro. En la provincia de La Suaya el padre Fernando Vega. Es decir, los mejores candidatos. Después, todos ellos se retiran. Hay sectores políticos y sociales que se alejan y sacan 100. ¿Para qué? Para garantizarle que sin consulta al pueblo se quede la dictadura instalada, pues. Claro. Y ahora dice que han sacado 74 y que en la primera vuelta han tenido el 76% más de votos que Lenín Moreno. Perdóneme, se necesita ser ingenuo para no caer en cuenta que jamás ganaron. Las elecciones del 2009 fueron el 26 de abril y no daban los resultados a nadie hasta el día que la doctora Cintia Viteri y el doctor Enrique Herrería hallaron el Centro Paralelo de Digitalización, acuérdese, justamente el viernes 8 de mayo, y le sancionaron al canal Teleamazonas por pasar en vivo lo que estaban haciendo, acomodando las cifras, pues. El problema no es Correa se le puede derrotar, el problema es que manejan los organismos electorales para el fraude y para la manipulación. Esta consulta nos sirve para intentar romper este esquema y les repito. Dependerá ya del señor licenciado Lenín Moreno. La Comisión Interamericana, fíjese usted a dónde llega. Lo de la Comisión Interamericana yo quiero señalar que yo le leí anoche a la 1 de la mañana el texto. Primero, demuestran una ignorancia absoluta. Violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque a no ser que exista una negligencia total, absoluta de la Cancillería o del gobierno. ¿Por qué? Un derecho irrenunciable, artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 11 es el derecho a la defensa. ¿Dónde están los argumentos del Estado ecuatoriano? Ahora ellos podrían decir que no los han presentado. Pero entonces es ya una responsabilidad por acción o omisión de la gente que maneja la Cancillería o el Estado ecuatoriano. No puede hacer todo Lenín Moreno y los asesores. El procurador renuncia para precisamente no apelar. Pues perdóneme, es mi deducción. Además, otra cosa. El vicepresidente del Consejo de Participación dijo él que el 5 renunciaba si ganaba. Y el 5 dijo, no voy a renunciar. Porque ya sabían el resultado, pues. Ya estaba todo cocinado, es la deducción más lógica, pues. Perdóneme. Primera cosa, dice además del informe, yo tengo un punteo de lo que leí anoche, ¿sí? De que, por ejemplo, allí dice de que no le han dado la posibilidad de ser analizado adecuadamente el motivo de la consulta, que es los considerandos y todo lo demás. No han leído el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice precisamente lo siguiente. Viene trayendo aquel código para que no crean que aquí de memoria o alguien le va a comer el cuento. Si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria,
los considerandos y el cuestionario del referendo dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Aquí lo dice, pero artículo ahí le van a decir es que han hecho un reglamento interno. Señor, artículo 226 de la Constitución. El país se rige por la Constitución y las leyes. Pero ahí el licenciado Moreno también esperó más de los 20 días. Por supuesto, entregó el día 2 del mes de octubre. Era un mes y y medio. los primeros días de diciembre se viabilizó. ¿Por qué? Porque él, Juan de Buena Alma, pensaba de que iban a resolver en derecho. Yo entiendo que ya se enteraron porque fueron a consultar incluso en el ático. La ponente había estado en Europa y el presidente, el expresidente Correa dijo, sabían que ahí no tenían mayoría, por eso que se adelanta. Dice que el señor economista no sabe contar. Yo no sé cómo le dieron título de economista en la Universidad Santiago de Guayaquil. Yo no sé, parece que ha pasado los años copiando. ¿Cómo es posible que del 2 del mes de octubre, en 20 días, crea que en diciembre todavía no se cumple? Pues perdóneme, discúlpeme. Primera cosa, por lo tanto, el artículo 105 o sea que ahí, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ahí tenemos argumentos para ir a la Corte Interamericana. Pero ya debería, hoy a la mañana, ir en el avión presidencial el doctor Salgado, que era vocal de ese organismo. Debían llevar 2, 3 abogados. Espérese. Pero si es una cosa tan elemental. Segundo, el artículo 208 de los deberes y atribuciones del Consejo de Participación. ¿Por qué les van a limitar el tiempo que ellos van a estar? Porque no han cumplido, porque ellos son los encargados de ponerle 100 sobre 100 a Poli la primera vez y 98% a Poli la segunda vez. 103. ¿Quién eligieron los fiscales? Sí. Ellos. ¿Quiénes eligieron? Todo absolutamente. Miren lo que... 103 sobre 100 en la primera vez. Por supuesto, quedaron con 3 puntos para el siguiente cuatrimestre, pues, por supuesto. Pero mire lo que decide el Consejo de Participación. Y le voy a demostrar que yo, si es que fuera asambleísta, hoy día mismo cojo las firmas para interpelarles. ¿Por qué? El informe dice de que la única manera para poder sacar al Consejo de Participación es a través de un juicio político. Señores legisladores, ¿qué esperan? Y les voy a dar los argumentos. Aquí están los argumentos para poderles votar. Y no solamente que, espero que no sea de 5 de la mañana del domingo hasta las 9 de la noche, mientras todo el mundo está viendo el fútbol. No, no, no. Ahora hay que hacerles luchitos, que vean lo que han hecho, sus responsabilidades. Mire, dice, por ejemplo, tienen que investigar las denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. ¿Qué han hecho ellos durante 10 años? Y los últimos que están desde el año 2015. Primero, en el numeral, por ejemplo, sexto, actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. ¿Qué han hecho, señores? Cero. Espérese. Dice además, coadyuvar a la protección de las personas que denuncian actos de corrupción. ¿Qué hicieron por Fernando Villavicencio? ¿Qué hicieron por Clever Jiménez? ¿Qué hicieron por Carlos Figueroa? ¿Qué hicieron por Galo Lara? Señores, ¿qué hicieron? Nada, cero. Miren si tienen 1000 razones para votarlos. Espérense un ratito. ¿Quieren juicio? Denles gusto, pues. ¿Qué esperan? 2, 3 días. Reúnan los papeles. Todo puede... Además, una cosa, si tienen la mayoría y el Consejo de Participación, el CAL, el Consejo de Administración Legislativo, sigue bloqueándola, porque mire, lo que les están combinando, ellos están actuando para que violen la Constitución, los asambleístas y la propia Asamblea. Artículo 120, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes. Dice 9, fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Pero Diego, ellos no permiten eso. En base a eso, no le hicieron juicio a Glass, no le han hecho Espinosa, al exministro de Educación, al presidente del Consejo de Participación, porque están bloqueando. Entonces yo me permito preguntar, ¿por qué un asambleísta no se levanta con las firmas, con el apoyo de la mayoría, y le dice que porque están obstruyendo, porque en vez de luchar contra la corrupción como ordena el artículo 83, están tapando y bloqueando, lo que explique el origen de por qué necesitaban la cantidad de votantes adicionales? Pero Diego, ahí hay un problema. ¿Cuál? Que cuando actúan
morenistas y correístas, cuando juntan. hay estos se juntan. Y es el grupo Eso que ha podrían gobernado haber los hecho, 10 a ver, años. si es que eso pasa, y ahora el licenciado Moreno actúa en esa línea, entonces el país va a decir, señores, Esto es aquí hay un tongo, aquí hay un acuerdo, aquí hay un entendimiento, aquí hay una asociación para protección mutua, y el pueblo tiene que irse a las calles. No hay otra salida. El pueblo no puede ir a la Administración de Justicia. El pueblo no puede ir a la Fiscalía. El pueblo no puede esperar nada de la Procuraduría. Ya no hay, si ha renunciado. Por eso, pero no solo que ha renunciado. ¿Cómo es que cuando hay el juicio, Y hay hasta cambios de juicio contra el presidente de señor la Glass no Corte? se asomó, pues? Llegó tarde. No sí. es que el ascensor perdóneme, estaba perdóneme. dañado. ¿Usted qué cree? ¿Que no le podía haber dicho ahí a alguien Vaya una media con hora espíritu de vidrio y decir, mejor no hables porque vos sabes quiénes nomás estuvimos en el 2010? Pues, ¿qué pasa? En San Francisco. Es un ratito, claro. Sí. ¿Qué hacía la Diego, Procuraduría sobre ese problema? Pero si hemos tenido hasta presidente de la Corte, ha sido un doctor Ramírez. Y ya se fue, ahora ya está una... Pero claro doctora. que le dieron premio, pues. Habría que averiguar si pasó el informe y la entrevista psicológica para empezar. Espérese un ratito. Le voy a hacer una relación adicional. El numeral 6, la actuación como parte procesal en las causas sobre casos de corrupción. El numeral 7, protección de los denunciantes de casos de corrupción. El 8, solicitar información sobre hechos irregulares que el país sepa. ¿Qué han hecho sobre eso? Excepto darle 100 sobre 100 y 98 sobre 100 al señor Poli, del que el mismo fiscal, elegido por ellos mismos, siendo asesor del presidente Correa, porque él decía además, con meses de antelación, va a ganar por los 8 costados, pues si él sabía a quién iban a elegir, ¿cómo no iba a saber a quién iba a elegir si él era el dueño de los electores? Pues perdóneme. Entonces lo que han dado la ocasión es que les cobren un penal. Siéntense ustedes ahí en el arco, ahora nosotros les vamos a cobrar, y que el país se entere. ¿Por qué no quisieron, por ejemplo, cree usted que con el juicio de Glass públicamente, el país no se hubiera enterado cómo hay los videos en los que aparece el tío Ricardito Rivera, sí, pidiendo la platita para el señor Glass? Expliquen, pues, y aparece cómo es que tienen 13 millones y medio de dólares, que equivale cerca al 1% del total de los contratos en los que participa la Odebrecht. ¿Cómo es que existe, por ejemplo, las declaraciones de los brasileños en los que cuentan y graban, porque los brasileños les obligaron a grabar? Con el recelo seguramente de Marcelo Odebrecht, de que se iban a quedar con la plata, les ordenan que les firmen lo que dan la plata. A lo que les Y entonces pagan. ellos alquilan, entiendo que en el Swiss Hotel, una suite, y están ahí en cinta grabaditos todos. Eso tenía que saber el país con juicio político, pues. Pero no querían que haya juicio Pero político. Diego, el juicio político usted ha participado en varios. Eso era otra cosa, pues ahora estamos en la Revolución Ciudadana. Eso es la vieja partidocracia, Diego. A ver. El economista, Rafael Correa, él era parte de la partidocracia. Aquí tengo los documentos, mire, lo que nunca han dejado ver. Esta es la hoja de vida redactada por Rafael Correa. Señores, aquí está cuando él del año 84 al 87, 3 años, era especialista industrial del Centro de Desarrollo Industrial Sendes del gobierno del ingeniero Férez Cordero, y por lo que la señora Cintia Viteri le dijo, señor, ¿usted por qué nos jode a los socialcristianos? Si usted era parte del gobierno socialcristiano, 3 años estuvo ahí, ¿por qué nunca habló eso? Le dijo Cintia Viteri, y 3 veces en la campaña. Y las 3 veces no dijo una sílaba el señor economista Rafael Correa. Pero no solo eso. Mire, director administrativo financiero de los proyectos de educación financiados por el BID. Pero ahí dice él que por denunciar corrupción ahí le sacaron. ¿Así? Yo le quiero demostrar que aquí está en el registro oficial el nombramiento del gobierno de Sixto Durán. Es posible que haya habido corrupción. Yo no destaco que no haya habido corrupción. Ya. Pero ¿usted qué cree? Que el afiliado 0002 del Movimiento Social Cristiano, que era Sixto Durán Ballén, porque el 0001 era Él Camilo firma Ponce, el decreto. le iba a darle a él el nombramiento y le iban a hacerle a él el que sea a cargo de todos los planes educativos del BID, con 120 personas de 140 millones de dólares. Y perdóneme, aquí está, incluso con el número de la cédula de él, el 090881315-2, página 3, registro oficial número 23, del 10 de septiembre del 1992. Y abra la página 78 del libro El Séptimo Rafael, de la señora Almeida, que es periodista, y periodista también Ana Karina López, que es el premio José Peralta del diciembre del 2017, y en línea 3 y 4 dice: afirma
Alberto Dajic, que a veces habla de que es socialista el señor Correa, se olvida que él dio una entrevista cuando le declararon libre de pelo y paja. 4. Miércoles 25 de enero del 2012, cuando dice que la Contraloría le eximió de toda culpa. El dueño del Contralor, todo el mundo sabe quién era. Pero dice aquí, en la 6ª columna, él trabajó en el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Espérese, pero esto no es lo más grave. Espérese un ratito. ¿Sabe usted quién era la persona? Ya, solamente me voy a abreviar, nada más. La persona encargada de conseguir la propaganda para el señor Rafael Correa en el año 2006. Sí, cuando era candidato teóricamente de Cintia Viteri. Dice acá la señora Tamara Navas, que era miembro del Consejo Consultivo de Radio y Televisión y dueña de varias empresas que por razones de tiempo no digo. Dice, contó que en la campaña presidencial del 2006... La señora que llevó la consulta, digamos las propagandas, la que ganaba los concursos y que alguna gente decía que tiene nexos probablemente con Alvarado, pero cosa que... No quiero este rato demorarme. Mire, dice que se acercaron Carlos Charlie Pareja y Luis Piana y la contactaron para que les ayude en la campaña a favor del entonces candidato Rafael Correa. ¿Quién es Charlie Pareja? Es el secretario de Febres Cordero, el abogado de Filambanco, el abogado de la Odebrecht. Pero le podría decir que el expresidente pidió que le sigan juicio, que le denunció a los 11 años. Pero le denunció a los 11 años para que no se asome. ¿Tenía o no los documentos del caso Odebrecht, el que era abogado de la Odebrecht? Claro. Dice además, dijo en una sabatina, de que el señor Charlie Pareja antes de irse fue destruyendo su propia computadora. Cuando podría haber hecho guardar donde un amigo, pues aquí se le ocurre. Estaban destruyendo las evidencias y volaron a contratar un estudio jurídico, Resina y Freire, en Brasil. ¿Para qué? No para que den información, sino para que ayuden a tapar, pues lo lógico. Y aquí está, mire, Isaías pide a Correa y a Samán que le digan cuánto dio en la campaña electoral. Y aquí tengo de otros banqueros, ya que está el acuerdo que firma con Isaías. Y aquí están los $50,000 en una de las 4 visitas del señor Lazo a Correa. Todo esto se puede sacar adelante, que esto, ¿usted cree que esta consulta, y por eso es mi insistencia en decirle, son capaces en la Corte Interamericana de decirles, no les podemos, y echan abajo la consulta? No, señor, no pueden. Perdóneme. Artículo 424 de la Constitución. La norma suprema del Estado es la Constitución y lo que se opone es nulo. Artículo 425, la jerarquía de normas jurídicas. Son 9. Le empiezo diciendo, Constitución de la República primero, tratados y convenios internacionales segundo, leyes orgánicas, leyes ordinarias, luego vienen las ordenanzas, etcétera, etcétera. Y en nuestros casos, los tratados sobre la Constitución. No, señor, la Constitución de la República prima, señor. Y además, aquí el artículo primero de la Constitución es muy claro. ¿Dónde está la soberanía? Dice artículo primero, inciso 2, la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Si a mí me diera ganas de irles a preguntar, ¿qué les dieron, pues señores, para resolver pendejadas? Discúlpeme. Es una tontería. ¿Cómo puede resolver jurídicamente que un pueblo no puede votar? Tan locos. Diego, es que también han tenido otras experiencias. Pero perdóneme. Votaciones en otros países se han hecho. Cierto. En Venezuela se han hecho varios. Yo le hago una pregunta. Varias cosas en las que siguen ganando ellos. Sí, porque ellos manejan, como en Ecuador es 100% el organismo electoral. Por eso, porque ellos, el organismo electoral es todo. Es la llave para abrir la puerta y llevarse lo que está dentro de la casa. ¿Cómo les probamos que esta vez votamos todos los que quisimos votar? Pues, a la Corte. La votación es tan abrumadora que incluso a mí me sorprende que hayan llegado al 20 o 30%. Discúlpeme. ¿Qué ciudadano en sus cabales no va a querer recuperar la plata? Y el señor Lenín Moreno dijo además, y tiene ahí una salida, que va a firmar un convenio con las Naciones Unidas, como la que hay en Guatemala. Sí. En Guatemala hay la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG. Señor presidente, usted ofreció eso en la campaña. Usted lo dijo el 24 de mayo, revise, por favor, al extremo que le aflojó el estómago, pues al que estaba bailando como Mata Hari. Pero hizo una comisión. Pues. Pero perdón, solamente para lo de las refinerías y de las centrales hidroeléctricas, y el resto, y las carreteras, y cómo es que además hay una cantidad de negociados que se han cometido en el país. Nosotros le hicimos llegar, óigame, 7 propuestas. Por ejemplo, ¿cómo es que no averiguan los vuelos de los aviones de la Presidencia de la República? Pues tenían 2 aviones. ¿A dónde iban los aviones? ¿Iban o no iban, por ejemplo, a China? ¿Iban a Hong Kong o no?
¿Iban, por ejemplo, a Irán o no? ¿Iban, por ejemplo, en el caso de donde hay convenio con Qatar? ¿Iban o no a Bielorrusia? ¿Qué llevaban allí? ¿Qué es difícil conseguir el listado de los pilotos, copilotos y tripulación? ¿Quiénes eran los pasajeros? ¿Qué llevaron allí? ¿Por qué no averiguan? A ver, por ejemplo, no una, dos. Le pusimos por escrito, y aquí tengo, mire usted. Le quería mostrar que el 168 de la Constitución prohíbe meter la mano en la justicia. ¿Qué dijo pues la Comisión Interamericana sobre esto? La OEA dijo después que en el 74%, una cosa así, de las actas no coincidía con el número de votantes porque para llevarse la Corte cometieron también fraude. Mire lo que le hicimos nosotros llegar nada más que con el propio Baltasar Garzón, que lo trajeron ellos. Sí, dijo señor. que ahí había cosas. Pero por supuesto. Ahora, ¿qué le hemos propuesto nosotros al presidente? Le propusimos salida contra la corrupción. Y está la redacción de los artículos. El 10% para cualquier persona que contribuya a recuperar cualquier bien patrimonial de carácter fiscal o del Estado. ¿A través de una ley? Puede ser por ley, puede ser incluso como norma constitucional, puede ser con ley tranquilamente si tienen la mayoría. Otra, por ejemplo, el derecho de recuperación. Bueno, pero hay empresas que pueden hacer el seguimiento. Pueden hacer el seguimiento, por ejemplo, electrónico a nivel mundial, recursos, claro. y se les puede dar un porcentaje, ¿por qué no? Más vale perder el dedo que perder el brazo, perder el cuerpo. Ahí les van a decir que no hay legislación para poderles dar, porque las empresas incluso se han ofrecido. Por supuesto, pero el problema es que hay que preguntarle al señor Lenín Moreno cuál fue su respuesta, señor. O usted no pudo hablar y hay la gente del correísmo que no le deja todavía dialogar con la gente que corresponde. Espérese, ¿por qué no se plantea la creación de comisiones anticorrupción en todas las universidades? A ver, toda universidad tiene abogados, economistas, ingenieros, técnicos en electrónica, en todo. Pero se les da... es que eso se dispersa. ¿Por qué no, y señor? Después en cada ciudad vamos a tener señor, una lucha. Cada universidad tendrá derecho a recuperar el 10% de lo que le permita al país recuperar. No es que se le da nada a gratis, no. Hay la comisión que puede actuar, hay la comisión jurídicamente autorizada y hay la comisión que tendrá derecho a cobrar siempre que haya resultados. Claro. Si no hay resultados, no hay nada. ¿Sí? Tercero, a los estudios jurídicos del mundo, cuando ponen la plata en Bélgica, en Holanda, en Suiza, en cualquier parte del planeta o en los paraísos del Caribe, hay empresas hay estudios jurídicos que hacen los depósitos, ¿sí? Les planteamos el 10% de lo que significa lo que se han llevado. Si se han llevado 35 mil millones, 3.500, a nadie le va a disgustar. Si un señor o un estudio jurídico metió 500 o 1.000 millones, ¿cómo no le va a gustar 50 o 100 millones? Dado por un Estado que está recuperando la plata antes que poner impuestos a la masa, al pueblo. Espérese, otra. Gobernantes, ministros, autoridades o ciudadanos de cualquier país. Un empleado bancario, por ejemplo, de Qatar, de Bielorrusia, de la China. Se les guarda la reserva y se les va a ellos sí. Si quieren venir a vivir en el Ecuador por los servicios prestados, ahí sí, no, por haber hecho fraude electoral, venga al Ecuador, pues. Por ejemplo, no. Entonces, yo creo además que hay que... Mire, la situación de la crisis del Ecuador es tan grave que habría que ir echar mano de todo, entonces. Pero que es gravísimo. Pero la primera posibilidad de tener plata es recuperar los 35.695 millones. O sea, por más, así recuperemos el 30%, ya son pues 10.000 millones. Altísima plata, pero no solo eso, pues. Yo le hago una pregunta. Le dicen, todos los ecuatorianos debemos poner el hombro. Ajá. El hombro podemos poner para salvar el país, pero primero den ejemplo de que están recuperando la plata robada. No nos quieran hacer olvidar. La plata que se robaron tienen que devolver. Y si es necesario hacer una ley para averiguar incluso hasta la segunda generación habrá que hacerlo. Y no me vengan con el cuento que esto es para el futuro, no señor. El Estado, el pueblo tiene derecho a recuperar lo que es de él. Eso está garantizado en una cantidad de normas de la Constitución. No es, pero además hay gente que dice nuestros negocios con el Estado están claritos y hemos pagado hasta impuestos. Pero el Código Orgánico Integral Penal permite que esclarezcan el origen de las fortunas también. Eso hizo Correa para perseguir. Ahora le vamos a aplicar a ellos. ¿Quiénes eran los que manejaron los últimos 10 años el Ecuador? Si no era alguien con la venia de Correa. No reformaron las leyes en función de lo que decía Correa. No hicieron incluso leyes que pagaban $437,000 para que le hagan el proyecto de ley en España y luego venían acá, entregaban a nombre del Ejecutivo y aprobaban los asambleístas toda la ley con una sola aplastada del botón. La ley orgánica financiera tiene 104 páginas en el registro oficial, como 500 y pico de artículos. Y aprobaron en 15 minutos, en 10 corriendo lista y en 5 aplastando el botón. Hágame el favor, Diego, eso de Macondo.
se nos está yendo el tiempo y yo quiero aprovechar dos temas, digamos, no solo dos temas. La ciudadanía ha comenzado a discutir nombres más allá de lo que nos pueda pasar en las Cortes, y usted ya ha dicho, si quieren juicio, háganles juicio y resuelvan, ¿no es cierto? Mándenles a la casa y destituyanlos a los del Consejo de Participación. Y hay nombres, la sociedad civil comienza a dar nombres. ¿Cómo cree usted que debería armar el presidente Moreno las ternas de estas 7 que tiene que presentar a la Asamblea? A ver, el señor Lenín Moreno está jugándose el destino del país. Del país, y no de él solo también. De él. Además hay una cosa que yo quiero aquí, un pensamiento mío en voz alta. A veces yo he pensado que le tienen a él chantajeado, que le tienen advertido, que le tienen amenazado y que lo tienen paralizado. La mejor manera, señor licenciado Lenín Moreno, es que usted actúe. ¿Por qué? Y actúe bien, como corresponde. Porque un hombre que no tiene rabo de paja, actúa como corresponde. La mejor prueba de que no tiene nada que responder es garantizar de que hayan juicios con personas independientes, con una corte independiente y con un consejo de participación que sea fiel reflejo de este sentir del pueblo ecuatoriano. Anteayer leí un editorial del abogado León Roldós en el Universo de Guayaquil, en la que sostenía algo que me pareció importante. Decía que hay que hacer la reconstrucción, pero no sobre estiércol. ¿Cómo es, señor presidente, de que hay una resolución que usted puede ordenar que se vire, que dice que en 30 años no tiene que saber nadie sobre la deuda externa? ¿Cómo es, señor presidente? Derogue. Pero perdóneme. Es un decreto del deróguelo. No, es del ministro, es el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que le da al ministro la autorización, lo que le hace que la deuda sea ilegítima. Claro. Porque la deuda es ilegítima si es que, primero, no le favorece al pueblo y segundo, no es conocida por país. Y aquí existen muchísimos ejemplos. Mire, la plataforma financiera, cuando se firmó el contrato valía 69 millones. Cuando han acabado, inaugura en mayo del 2015, el economista Correa dice que vale 225 millones y que 198 son de un crédito chino, que vamos a pagar nosotros la deuda de los chinos de la diferencia que a lo mejor se llevaron y que evaporaron. ¿Cómo? Y la plata del IES, señor. Están queriendo colapsarle al IES. Yo tengo unos cálculos que tienen como 18.430 millones de dólares que se llevaron del IES. Y además al IES reformaron el artículo 237 de la Ley de la Seguridad Social, violando lo que dice el artículo 371 de la Constitución, para no darle los 1.100 millones de dólares por 40%. Cuando el Estado ahora, de acuerdo a información del 30 de marzo que publicó Diario Expreso de Guayaquil, señala, de acuerdo a la información del SRI, que ahora existen 809.414 empleados. Cuando Correa tomó el Estado eran 332.000. Es decir, hay más de 477.000 empleados, a los que a muchos de ellos les dijeron que si ganaba el sí, perdían el trabajo, y muchos de ellos deben haber votado también por el no. Claro. Espérese un ratito. Pero yo aquí quiero además hacer una reflexión al señor presidente. Escoja bien, señor presidente. La gente quiere pelear por este país. Además, yo quiero que usted... Pero cuando usted dice escoja bien... ¿Cómo escogemos? Si les han puesto, Diego, casi que no, porque ahora las ternas puede poner él. Pero ahí dice que tendrán las mismas características y señor, requisitos de que no hayan hecho política, que no... Eso es un absurdo. Arcángeles. No. Ese es un absurdo. Yo pienso que está equivocado. ¿Cómo puede pedir que el hombre no haga política? La definición de Aristóteles es que el hombre es un son politicón. Si quiere que alguien no tenga nada de político, es solamente un son, un animal, no animal político. Eres un primero. Segundo, el economista Correa aquí ha destruido todas las instituciones porque vino para eso. Yo creo, estoy convencido que es parte de las políticas de lo que se llama el Club Bilderberg. La destrucción de las sociedades. Sistema educativo. Ya no hay normales desde el año 2012 para formar profesores de las futuras generaciones. Ahora hay un instituto, el Instituto Nacional de Educación, que tiene 86 profesores extranjeros, desde el sector de extranjero, para preparar, sin la formación patriótica que corresponde y que era la educación laica, histórica del país. No hay un solo normal. No hay el Manuela Cañizares de mujeres, no hay aquí el Pío, ¿cómo se llama? El Juan Montalvo, no hay el Carrión de Guayaquil y otros más. Pero quiero recordarle algo adicional.
destruyeron las facultades de filosofía para que no den maestros, ya no pueden formar profesores secundarios, destruyeron las universidades. Todo nacido, ciudadano nacido en el año 1900, en la década del 40 y del 50, todos fueron sacados masivamente, porque decían que no tienen PhD. Señor, los premios Nobel, la mayoría no tienen PhD. Lo que pasa es que él mandó sacando a los profesores porque tenían permeabilización del pensamiento de la década del 60 y del 70. En la década del 60 había la lucha por la liberación nacional de África, desde Argelia hasta Asia, hasta Vietnam, Laos y Camboya. Había la revolución cubana, y en la década del 70, los que estudiamos en la década del 70 y nacimos en la década del 50, nos fraguamos en las calles contra la dictadura. Pero no solo eso, el sistema de salud, pues, con el decreto 813 mandaron a la casa a los mejores y más experimentados médicos de todos los hospitales públicos, de la seguridad social. Pero, ¿por Diego, qué hizo eso? ¿Cómo desapareció el Izquieta Pérez, un instituto de formación y preparación de medicamentos, de vacunas? Eso tenía un objetivo, que no controlen la medicina genérica y que todavía no esté investigado y que ya vamos a ver quiénes aparecen, siempre y cuando hayan asambleístas con la voluntad de pelear. Pero Diego, aquí viene una cosa. Las Fuerzas Armadas, pues. Este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene que ser nombrado ya, a más de a ver si se hace o no el juicio de los de estos. De las listas que usted ha visto, de Cuenca, hay nombres de Guayaquil, hay nombres de Quito, hay nombres de otras provincias también. ¿Usted cree que por ahí va la cosa o necesitamos gente nueva, completamente nueva? ¿No? La experiencia no es un accidente. Lo que se requiere es gente de trayectoria, de antecedentes limpios. No puede pedir que haya gente que no haya tenido formación política. El que no tiene formación política tiene una formación deficiente. La política le orienta, y además recuerde, señor presidente, lo que decía Juan Montalvo, pues. Él decía que si los hombres honestos se retiran de la política, lo único que están haciendo es dejar regalando la república en manos de los bribones. ¿Por qué avanzó Correa tanto? Porque mucha gente se hizo al lado, pues. Diego, aquí hay gente que hemos peleado la vida entera, pero no es que estamos pidiendo nada de esto. Pero hay el nombre que se ha sugerido, el propio León Soltós, hay un nombre. Si a usted le convocan, ¿estaría dispuesto? Tendría que pensar, porque, ¿por qué? Por una razón. Yo he peleado toda mi vida. Nos van a decir, este señor, todo el mundo sabe cuál es su predisposición, podrían decirlo, ¿no? No es que tengo recelo, pero nadie pelea si es que es un hombre de convicción cristiana para ser papa. Cada hombre vive conforme a su fe. Yo creo que este es mi país y quiero protegerle a mi país. Por eso estoy metido en la pelea. Es decir, yo ya dejé el Parlamento en el año 96 y yo no entré al Parlamento porque nos borraron la lista entera de la papeleta. No había en la papeleta ¿dónde votar? Ni yo pude votar por mí mismo. Así manejan en el Ecuador. Pero Diego, usted dice, tendría que pensarlo, pero todos nos van a decir, porque se sienten un poco todavía indefensos para actuar. Pero usted ha demostrado que no es indefenso para actuar. Tiene que eso resolver el presidente primero. Segundo, las ternas entiendo que tendrá que conocer la Asamblea. Y se van a votar. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que los correístas votarían conmigo? ¿Los morenistas votarían conmigo? ¿Pero por qué ¿Los socialcristianos o el creo? Pregunto, no digo, no me anticipo, sí. Yo estaría a expensas de ellos. No tengo miedo de pelear. Es más, toda la vida he peleado, yo lo he hecho siempre. Los que han oprimido a esta patria, que es la mía, sepan que si es que hay otra vida están fregados, porque la pelea está eterna. Diego, el padre Vega se le vuelve a es un candidato también que está ahí, y que les conoce bien a los de Alianza País, además. ¿Y usted cree porque no hay mejor guarda de estancos que el que ha sido contrabandista. Claro. No hay mejor cuña que la del mismo palo. ¿Sabe? Pienso que es una persona de mérito, una persona honorable, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. He visto ahí nombres de distinguidos ciudadanos, del propio abogado Roldós. Le escuché lo de el caso de Antonio Rodríguez. Entiendo que podrían ir allí. Han venido acá cuántas veces a este medio de comunicación personas con muchísimo mérito. Si yo no sé, no es difícil conseguir personas honorables. El problema es que todo el mundo tiene recelo, tiene miedo. ¿Tiene miedo a qué? Los que están en el poder, a que les tomen retaliaciones contra ellos, o que les fiscalicen lo que ellos mismos están haciendo. Entonces es otra cosa. Pero es que entonces la conclusión podría decir es seguimos con los mismos
No debe hacer eso. Pero nadie puede anticiparse también a lo que va a pasar. Y espero que no en lo mismo. Mire, si es que son los mismos, haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar. El señor licenciado Lenín Moreno tiene que escoger. Pero la Como dice el terna de la Evangelio, nadie puede servir a los vicepresidencia señores. y la vicepresidenta no es una muestra de que él quiere consolidar su partido. Mire, yo le escuché una frase a la señora canciller. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa porque nosotros ganamos las elecciones. Parece que no escuchó los 37 minutos del señor Mangas, porque dice que no ganaron. Ni primera ni segunda vuelta, primera cosa. Segunda cosa, miren, este país necesita salir del filo del abismo en la que le tienen económicamente. Si el no Ecuador tiene el 97% del total del petróleo ecuatoriano, ignorado para Petrochina, para Unipec de la China y para Petro Tailandia. De los 113 millones de barriles, 109.9 están ya a este momento. Por ejemplo, diríamos, comprometidos. Está comprometido 536 millones hasta el año 2024. Ya derogaron la primera disposición reformatoria de la ley de la plusvalía, que es del año 2014, alentado además por el BID y por el gobierno norteamericano. Y aquí tengo los documentos y les mostré a usted. ¿Qué es lo que allí establecía? De que tendrán exoneración total de pago de tributos, más 48 meses más, todas las empresas mineras. Y hay mineras que llevan 10.700 millones de ganancia y al Estado le están ofreciendo 950 millones en 15 años. Hay nombres, yo vi de la Comisión Nacional Anticorrupción. Estaba allí, por ejemplo, Marta Roldós. Estaba ahí el propio doctor Enrique Ayala, entre los nombres sugeridos por la comisión. Estaba allí la doctora Sobeida... que creo que es la que coordina en Guayaquil, Aragundi, ¿sí? Entiendo que es una persona honorable, muy reconocida en los sectores de los profesionales en la costa. Esta consulta, ¿qué nos resultó? Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Esta consulta lo que ha hecho es quitar el pestillo para abrir la puerta. Señor presidente, abra la puerta y las ventanas, que en esta patria entre aire fresco, que el aroma de los jardines inunde lo que está oliendo a moho. Esta patria no puede haber sido saqueada 10 años. Lo que usted ha hecho hasta el momento tiene muchos méritos y también tiene reservas. Y si es que no van presos, lo que todo el país sabe, que deben ir presos, no le echarán la culpa a otra persona que a su autoridad. Yo quiero recordar que cuando Leticia, la que le mató a Marat, le preguntó por qué le mató a Marat. Ella tuvo una respuesta y le dijo, haciendo relación a las culpas eventuales que hubiera tenido, dijo, todo Francia sabía. Y yo le diré a usted, señor presidente, con todo respeto, todo el Ecuador sabe, y usted también. Por favor, ayude a la República. No permita que nuestra patria caiga al abismo. La plata está en recuperar los bienes públicos. La plata está en recuperar lo que se han robado. Y yo le haría una sugerencia y lo voy a plantear por escrito formalmente. ¿Por qué no renegociar las concesiones? No puede 3.000 millones de dólares llevarse solo la telefonía celular por una decisión unipersonal del señor Correa. ¿Cómo es posible que entreguen para 50, 60 años como Puerto Bolívar, el puerto de Manta 40 años cuando tiene que gastar 170 millones en 40 años y en los 5 años gana 70 sin subir un centavo? ¿Cómo es que entregan el puerto Providencia de la región oriental? No solo eso, sino que espere, la encarnación del vendepatria es el que entrega petróleo, minas de oro, minas de plata, minas de cobre. Entrega además de eso los puertos, entrega a las fábricas de cemento. Pero señor presidente, si usted dice que quiere construir casas, ¿cómo permite que las fábricas de cemento vayan vendiendo? Pues no solo eso, está autorizada la venta de TAME. La venta de TAME, que en el 2013 tuvo las mayores ganancias de la transportación aérea del país. Quebraron el número de empleados y más cosas para quebrar. Señor presidente, un dato, mire. Hay un estudio de Pablo Dávalos Aguilar, un buen estudioso de la realidad del país. Él establece que existen 9 grupos, 38.700 empleados, aparte de los grupos económicos, que tienen un promedio de $58.100 de ganancia al año o de ingreso al año. $5.000 mensuales. Y él hace un cálculo, si es que ganaran menos. ¿Por qué en el país no se pone un límite para que nadie gane más de $3.000, por ejemplo, en el sector público? En el sector público. Solo en el sector público. Es decir, la plata del Estado.
Claro Yo no estoy abogando para que le voten a la gente. No, no. Pero además otra cosa, el Ecuador captura 300.000 toneladas métricas de atún, que es el que está justamente en la línea ecuatorial, en la parte más caliente de los mares. ¿Cuánto de ese atún podría el país, respetando la inversión de los empresarios nacionales? No tienen por qué expropiarse aquí nada ni confiscarse. Ya. Y, a ver, una política que ayude, ¿para qué cosa? Para que ayude, señor presidente, a que la gente tenga una buena alimentación, que no hay un tercio de ecuatorianos que ingieren 1.750 calorías cuando los médicos recomiendan los de 2.300 a 2.500. Y una cosa, óigame, hay 1.900.000 jóvenes que no están en las universidades. Llegó Correa, estableció un método tramposo que no enseña para el ingreso a las universidades. Y 1.009.000 jóvenes se les apagan las neuronas. No, señor, aquí está todo dirigido para destruir las capas medias, para expoliarles con impuestos, para evitar que sean profesionales. Para tener voz. Sometido al país. Diego, entonces yo creo que en manos de Lenín Moreno están muchas cosas. Señor, le concluyo con esto. Recuerde usted lo que dice la parábola de los talentos. Es cierto, usted puede decir, no puedo caminar como yo quisiera porque estoy en la silla de ruedas. Eso también era un problema que tuvo Franklin Delano Roosevelt, que es reconocido como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, y que le sacó de la crisis a los Estados Unidos. Pero usted tiene otros talentos. Tiene el talento de estar en el poder. Tiene el talento de que este momento la gente está a la expectativa de sus decisiones. El talento de poder nombrar a las personas más idóneas para que conduzcan nuestra patria por mejor camino. Usted tiene el talento de que ecuatorianos que crean que usted está haciendo un trabajo bien, como Eduardo Valencia, que me estoy olvidando el nombre de él, por ejemplo, sí. Si les dicen que hay que colaborar, yo creo que colaborarían. Es decir, hay muchísimos ecuatorianos que pueden poner el hombro y colaborar, pero no podemos dejar que se roben a este país para que las generaciones del futuro se mofen y se burlen y digan que... Se nos fue el tiempo, ahora sí, Diego, muchas gracias por acompañarnos, siempre es bueno conversar, siguen la lucha, toda la vida. Y gracias por siempre compartir esa lucha con los medios de comunicación. Ustedes ven, Diego Delgado no descansa y eso es bueno para el país. El país necesita gente que nos motive a hacer política. Podemos discrepar con él, pero esa es parte de la democracia. En otras cosas estamos completamente de acuerdo. Yo diría Diego Delgado con su aporte a la construcción de una sociedad más democrática. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día viernes. Muchas gracias.